El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo, la placa neural. Luego, sus extremos se elevan para formar los pliegues neurales, los cuales se fusionan para dar origen al tubo neural. Los extremos abiertos de este tubo forman los neuroporos, craneal y caudal. El extremo craneal se cierra alrededor del día 25 y el caudal lo hace 3 días después. Cuando el tubo neural no puede cerrarse, se producen alteraciones como la espina bífida y la anencefalia, las cuales pueden evitarse con ácido fólico. El extremo cefálico del tubo neural posee 3 vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, en el cual alrededor de la quinta semana se pueden evidenciar el telencéfalo, que se origina gracias a los hemisferios cerebrales primitivos. Las cavidades de estos hemisferios son los ventrículos laterales, los cuales se comunican con el tercer ventrículo por los agujeros intervertebrales de Monro. Y después tenemos también el diencéfalo, que está caracterizado por la excrescencia de las vesículas ópticas y su cavidad es el tercer ventrículo. Durante la cuarta semana, el rápido crecimiento del encéfalo provoca el pliegue cefálico en el mesencéfalo o cerebro medio, que es la segunda vesícula. Este pliegue da origen al pedúnculo cerebral y la calota del mesencéfalo. Más tarde se va a originar otro pliegue, el pliegue cervical, en la unión del romboencéfalo y la médula espinal. La luz del mesencéfalo conecta el tercer y cuarto ventrículos. Esta luz se conoce como acueducto de Silvio. Luego tenemos otra vesícula, el romboencéfalo, que consta de 2 partes: el metencéfalo, que formará el puente y el cerebro, y el mielencéfalo. Esta vesícula tendrá como derivados a la protuberancia, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Su cavidad es el cuarto ventrículo. Médula espinal. La pared del tubo neural recién cerrado consta de células neuroepiteliales que proliferan en conjunto y constituyen la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Luego, las células neuroepiteliales empiezan a originar células nerviosas primitivas o neuroblastos, que forman la capa del manto, el cual luego dará origen a la sustancia gris de la médula espinal. La capa marginal, la más externa, contiene fibras nerviosas mielinizadas, que le da el nombre y característica de sustancia blanca a la médula espinal. A los lados del tubo neural se observan engrosamientos. Los engrosamientos ventrales, las placas basales, forman las áreas motoras de la médula espinal, y los engrosamientos dorsales, las placas alares, forman las áreas sensitivas. El límite entre ambos se denomina surco limitante. Los glioblastos son células de sostén primitivas formadas por células neuroepiteliales que migran de la capa neuroepitelial a la capa del manto y a la marginal, y se diferencian en astrocitos, protoplasmáticos y fibrilares. Tienen una función metabólica y de apoyo. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se originan por división de las células neuroepiteliales. Al principio tienen una sola prolongación central que se extiende hasta la luz, pero cuando migran al manto desaparece y se vuelve redonda y apolar. Luego se van a diferenciar y aparecerán prolongaciones citoplasmáticas a los lados opuestos, formando un neuroblasto bipolar. Luego se forma un axón y dendritas primitivos, y pasa a ser un neuroblasto multipolar, que luego se convertirá en neurona. La raíz motora ventral del nervio raquídeo conduce impulsos motores de la médula espinal a los músculos. Los axones de las neuronas de la placa alar forman las neuronas de asociación. Las células de la cresta neural son de origen ectodérmico y se extienden a lo largo del tubo neural. Migran lateralmente y forman los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y otros tipos celulares. Luego, las prolongaciones que crecen centralmente penetran en la parte dorsal del tubo neural, forman la raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo, y las prolongaciones que crecen periféricamente participan en la formación del tronco del nervio raquídeo. Se forman entonces los ganglios sensitivos, neuroblastos simpáticos, células de Schwann, células de pigmento, odontoblastos, meninges y mesénquima de los arcos faringeos. Las fibras nerviosas motoras aparecen en la cuarta semana. Las fibras provenientes del asta ventral de la médula espinal forman las raíces de los nervios ventrales, y las provenientes de los ganglios raquídeos forman las raíces de los nervios dorsales. El nervio raquídeo se origina gracias a la fusión de las prolongaciones distales y las raíces ventrales. Inmediatamente se divide en ramas primarias, dorsal y ventral. Las primarias dorsales inervan la musculatura axial dorsal, las uniones vertebrales y la piel de la espalda,
y las primarias ventrales inervan las extremidades y la pared del cuerpo ventral y forman los principales plexos nerviosos, braquial y lumbrosacro. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos, otorgando así el aspecto blanquecino de las fibras nerviosas. Las células de la oligodendroglea originan la vaina de mielina, que envuelve las fibras nerviosas de la médula espinal. Durante el tercer mes, la médula espinal se extiende en toda su longitud del embrión. A medida que avanza el desarrollo, el extremo terminal de la médula se desvía gradualmente a un nivel superior, por lo que los nervios raquídeos discurren oblicuamente de su segmento de origen. Al final de la médula espinal, una extensión de la pía madre atraviesa la dura madre y se extiende hasta la primera vértebra coxigia, dando origen al filum terminal. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal constituyen el conjunto llamada la cola de caballo. El encéfalo se divide en tallo encefálico y centros superiores. El tallo es una continuación directa de la médula espinal. A los lados de la línea media se encuentran las placas basales del área motora y las placas alares del área sensitiva. Los centros superiores muestran acentuación de las placas alares y de las placas basales una regresión. El romboencéfalo consta de mielencéfalo y metencéfalo. El mielencéfalo es la parte más caudal de las vesículas cerebrales y da origen al bulbo raquídeo. Posee una capa alar y una basal. En la última contienen los núcleos motores. Contiene un grupo eferente somático medial que incluye neuronas del nervio hipogloso, un grupo eferente visceral especial intermedio que contiene los nervios accesorios vago y glosofaringio y un grupo eferente visceral general lateral que contiene a los nervios glosofaringio y el nervio vestíbulo coclear. El metencéfalo origina el cerebelo, que es un centro de coordinación de la posición y el movimiento, y el puente, que es la vía entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. Contiene una placa basal que consta de 3 grupos de neuronas motoras que originan el nervio abducen, el nervio trigémino y facial, e inervan las glándulas submandibular y sublingual. La capa marginal se expande y crea un puente para las fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral y cerebelosa con la médula espinal. Las placas alares contienen neuronas del nervio trigémino y parte del complejo vestíbulo coclear. El cerebelo se forma como una placa cerebelosa por compresión de los labios rómbicos. Esta placa posee en la línea media al vermis y en sus partes laterales los hemisferios. A medida que avanza el desarrollo, varias células formadas por el neuroepitelio migran a la superficie del cerebelo para formar la capa granular externa, que origina células que migran hacia las células de Purkinje en diferenciación y originan células granulares. Mesencéfalo o cerebro medio. En la placa basal podemos encontrar los nervios oculomotor y troclear, que inervan la musculatura del ojo, y el núcleo de Edinger-Westphal, que inerva el músculo pupilar del esfínter. La placa marginal se agranda y forma el pie peduncular, que actúa como vía de fibras nerviosas. Las placas alares originan los colículos anteriores, que funcionan como centro de correlación y reflejo de impulsos visuales, y los colículos posteriores relacionados con los reflejos auditivos. El prosencéfalo o cerebro anterior contiene un telencéfalo y diencéfalo. El diencéfalo se forma en la parte media del prosencéfalo y consta de una placa del techo y 2 alares. La primera forma el cuerpo pineal o epífisis, y ambas originan el plexo coroide del tercer ventrículo. Las placas alares dan origen al tálamo e hipotálamo, este último encargado de regular funciones viscerales, el sueño, digestión, temperatura corporal y conducta emotiva. La hipófisis o glándula pituitaria se origina a partir de la bolsa de Rad y el infundíbulo. Durante el desarrollo, las células de la bolsa originan el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis, y el infundíbulo origina el tallo y la parte nerviosa o neurohipófisis. El telencéfalo está constituido por los hemisferios cerebrales y la lámina terminal. Los hemisferios cerebrales se originan al comienzo de la 5ª semana. A mediados del 2º mes, la parte basal crece como cuerpo estriado y comunica los ventrículos laterales con la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares de Monro.
El plexo coroideo se origina como resultado del crecimiento desproporcionado de diversas partes del hemisferio y protruye a lo largo de la hendidura coroidea, por encima de la cual se forma el hipocampo. Su función principal es el olfato. El cuerpo estriado se sigue expandiendo y se divide en núcleo caudado y núcleo lentiforme. El área entre los lóbulos frontal y temporal se denomina ínsula. La superficie de los hemisferios evidencia la formación de circunvoluciones separadas por fisuras y surcos. El desarrollo de la corteza. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, que posee dos regiones, el arquipalio o palio-palio y el neopalio, el cual tiene participación en la maduración de neuronas. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales y en las áreas sensitivas se destacan las células granulares. La diferenciación del sistema olfativo depende de las interacciones entre el epitelio y el mesénquima. Cuando esto sucede, se forman las placodas olfativas. Las comisuras que atraviesan la línea media conectan las mitades derecha e izquierda de los hemisferios. Los haces de fibra más importantes utilizan la lámina terminal. El primero que aparece es la comisura anterior, la segunda, la comisura hipocámpica, y la más importante, el cuerpo calloso, hacia la 10ª semana, y conecta las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Existen 3 comisuras más que se originan en la lámina terminal: la comisura posterior, avenular y el quiasma óptico. El líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. Esos plexos producen alrededor de 400 a 500 mililitros al día. Este líquido cefalorraquídeo circula por los ventrículos cerebrales. Una parte entra al conducto raquídeo y otra al espacio subaracnoideo. Este líquido es importante ya que mantiene inmerso el sistema nervioso central, lo que brinda amortiguación al encéfalo y sustentación para que su peso no comprima los pares craneales contra el interior del cráneo. Hacia la 4ª semana, todos los nervios, excepto el olfativo y el óptico, emergen del tronco encefálico, y solo el óculo motor de afuera de la. Los rombómeros originan los núcleos motores de los pares craneales 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12, y la organización de estos pares es homóloga a la de los nervios raquídeos. Los ganglios sensitivos de los pares craneales se originan a partir de placodas ectodérmicas, en las que se incluyen la nasal, óptica y 4 epibranquiales, y células de la cresta neural. El sistema nervioso vegetativo funcionalmente se divide en una parte simpática en la región toracolumbar y una parte parasimpática en las regiones cefálicas y sacra. El sistema nervioso simpático, en la 5ª semana, las células de la cresta neural migran a los lados de la médula espinal, formando una cadena bilateral de ganglios simpáticos, que juntos forman troncos simpáticos a los lados de la columna vertebral. Algunos neuroblastos simpáticos migran delante de la aorta para formar ganglios preaórticos, como el celíaco y el mesentérico. Otras células originan los plexos de los órganos simpáticos. Las fibras nerviosas que se originan en la columna visceroeferente hasta intermedia penetran en los ganglios del tronco. Algunas hacen sinapsis a nivel de los troncos o pasan a través de ellos hasta los ganglios preaórticos o colaterales. Estas fibras son las fibras preganglionares. Las fibras postganglionares pasan a otro nivel del tronco simpático o se extienden las ramas. Las fibras postganglionares pasan a otro nivel del tronco simpático o se extienden al corazón, pulmones o tracto intestinal. Las ramas grises de comunicación se encuentran en todos los niveles de la médula espinal. La glándula suprarrenal se forma a partir de una parte mesodérmica, la corteza, y una parte ectodérmica, la médula. Durante la 5ª semana, las células mesoteliales se diferencian y forman la corteza fetal o corteza primitiva. Luego, una segunda onda de células formará más tarde la corteza definitiva. Mientras sucede esto, las células de la cresta neural originan la médula de la glándula. Adquieren un color marrón amarillento con sales de cromo y por eso se denominan células de cromafila. En el sistema nervioso parasimpático, las neuronas del tronco cefálico y la región sacra de la médula originan fibras preganglionares parasimpáticas que viajan a través de los nervios oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. Las fibras postganglionares se originan a partir de neuronas derivadas de células de la cresta neural.